maravillosa danza, estacalata, música camerística, evidentemente camerística, y que de alguna manera, insisto, servía para el solaz de aquellas largas y tediosas tardes de invierno, verano, etc. Fijaros, el concepto de la música en este momento estético del Renacimiento llega a España y probablemente, y por tanto, también aquí, a este quasi Finisterre. Lo que pasa que, como podéis comprender también, al Finisterre llega con un cierto retardo, como tantas y tantas cosas. Digo que llega de la mano de Carlos V. Carlos V, cuando llega a España, de su Gante natal, en el año 1518, para ser coronado rey de Castilla, es fundamentalmente un rey del Renacimiento. Un rey del Renacimiento donde el concepto humanístico que este movimiento trae consigo de una forma clara adjunto, se expresa en infinidad de expresiones artísticas y en la música de una forma clara. Pero nuestro Carlos I es hijo, como sabéis, de Juana la Loca, pero es nieto de dos magníficos melómanos, de dos cortes además europeas absolutamente decisivas en la música del siglo XV, que son por un lado Borgoña, su abuela, y por otro lado Flandes, su abuelo Maximiliano. De tal manera que este niño, que había nacido en Gante, como sabéis, prácticamente desde el Serón, yo diría que prácticamente desde antes del Serón, estaba acostumbrado a que en el palacio hubiese música. Música fundamentalmente en dos grandes secciones, una de tipo canoro, que hoy no vamos a ver aquí, y otro de tipo instrumental, los ministriles, que de alguna manera, cuando él viene a España, lo incorpora, y lo incorpora como una pequeña capilla musical, que inmediatamente va a servir de foco y de faro para ser emulado por las grandes familias españolas, las grandes familias nobles, que de alguna manera, al socaire de ese nuevo gusto que la corte trae consigo, pretenden emular en sus propios palacios y en sus propios pacios. De tal manera que ya no es extraño que, igual que estos grandes nobles tienen todo un servicio adscrito precisamente al lar, tengan como uno más su capilla musical. Capilla musical que puede ser mayor o menor, con mayor o menor número de músicos, en función, como es evidente, del poder económico de la familia. Pero sobre todo, sirve también, y es una forma de ver la importancia, sirve también la contraria. Una familia era tanto más importante cuanto más importante fuese y más numerosa su pequeña capilla musical. Un momento además donde los músicos ministriles, los que interpretaban con instrumentos, eran económicamente más baratos que los cantores, porque los cantores estaban solicitadísimos para la sección de la música sacra, de la música religiosa, para cantar de niños en las corales de casi todas las catedrales españolas y las iglesias que se preciasen, y después de mayores como propios instrumentistas de esas catedrales. De tal manera que, por decirlo así, podía ser más económico tener ministriles. Por eso, vamos a escuchar a continuación una organización de ministriles un poquito más compleja, porque tiene también un par de dulzainas, se doblan las flautas, que son flautas soprano, para hacer ahora ya no una canto íntimo, sino una fiesta más social. Social pero pequeña, un pequeño baile, o un baile mejor dicho, para ser interpretado en el círculo familiar. La familia baila junta esta chacona que, viniendo de Italia, tiene por tanto el seudónimo de italiana, y que hace referencia a la música bucólico-pastoril, que su título de una forma clara emana, que no es otro que Sencilla Pastora. Para avanzar.
una llamada al baile. La gente se acercaba respondiendo a esta llamada. Para que cuando estuviesen todos, comenzase el baile. Se llama hay que dar tiempo a que llegue. Y ahora que están todos, empezamos a bailar. Ahora va a cerrar. Ya suena así. Trompas. Trompas. Primer solista, violín. Oboes y fagot. Tutti.
Trompa, segundo solista. Violín. Y un clave. Va a entrar el turno. Ahí se prepara y ahí va. Oboes y fagot. Perfecto. Tutti. Violín. Y ahora alterna con el tutti. Fíjate. Ahora. Trompas. Fagot. Trompas y fagot. Oboes. Trompas.
fijaros el contraste con ese tercer allegro que comienza con un moto es tema, un tema introductorio que enuncian trompas y fagot, para después, una vez más y sin más dilación, se alternen tutis orquestales con diversas plantillas solistas. Suena así ya, y fijaros, insisto, el contraste. Trompas. Oboes y fagot. Oboes y fagot. Violonchelo. Trompas como al principio. Oboes. Una nota pedal. Sobre ella van entrando los diversos instrumentos hasta que todos cierren.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por vuestra atención y por vuestra paciencia. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad. Gracias a todos.